Carly, bienvenidos a mi canal Señorita Mu. En este video vamos a hablar de un libro que, wow, superó mis expectativas por mucho. Aprendí muchísimas cosas que no tenía ni idea. Este libro es Matemáticas para las Hadas. Este libro habla de la vida de una mujer que nació en Inglaterra y la cual perteneció a la nobleza británica. Ella se llamaba Ada Augusta Byron, y sí, era hija de Lord Byron, el poeta. Esta chica, desde que era muy pequeña, obviamente no conoció a su papá, pero siempre tuvo como la idea de que había un mundo de hadas y un mundo real. Ella creía muchísimo en los faunos, en toda la parte mágica, en el bosque, y bueno, creció en una sociedad como muy conservadora. ¿Por qué creía en las hadas? Porque desde que ella era muy pequeña tuvo un encuentro con lo que ella pensó que era un hada, o que era el rey como de los faunos, que era Oberón. Este encuentro marcó su vida completamente porque ella siempre creyó que las hadas existían y además de que existían, que influían en su vida directamente. Entonces ella siempre estuvo como dividida en este mundo de la fantasía y por otro lado el mundo muy real o muy de los números. Su mamá era una matemática, su mamá se dedicaba a todo este tema de la ciencia, estaba como muy involucrada en el tema de las matemáticas y precisamente Ada pues creció con esa influencia de su mamá. Su mamá trató a toda costa de hacer que el legado de Lord Byron y toda la parte artística, toda la parte que Ada tenía, pues que había heredado de su papá, la trató de suprimir completamente. O sea, para su mamá no había poder sobre el mundo mágico, ni la creatividad, ni nada de esto, era solamente matemáticas y mucho tuvo que ver la mamá para que ella llegara al nivel que tuvo. Ada, desde muy joven, pues siempre tuvo sus ejercicios y su pensamiento matemático se fue desarrollando a lo largo de su vida. Como era una persona de la nobleza, o sea, estaba en una posición bastante alta dentro de la nobleza de Inglaterra. Ella vivía en Londres, entonces tuvo contacto con muchas personas del círculo científico. Conoció a dos personas, pero un hombre fue el que marcó completamente su vida, que es Charles Babbage. Esta persona, por lo que se caracterizó, es que él tenía una idea muy clara de que podría crear una máquina que los ayudara a resolver ecuaciones y que los ayudara a pues sintetizar como muchas operaciones que se podrían hacer a mano de una manera como mucho más práctica, analítica, en una máquina, lo que ahora nosotros conocemos como las computadoras. Entonces este señor Charles, él pues concibió la primera computadora, hizo los planos, él la ideó, pueden buscarlo en otros videos, si quieren, hay información de él, pero es muy importante que 200 años de que esto fuera realidad, ellos ya lo habían concebido, y Ada fue la mujer que se encargó de desarrollar todas las ecuaciones para que el lenguaje de programación computacional que hoy conocemos pues pudiera existir. Es muy parecido lo que ella desarrolló a lo que se usa actualmente. Entonces ella es considerada como la mujer, la primera programadora del mundo. Así, fue la primera persona que concibió los alcances que podía tener la programación y los alcances aplicados que podían tener las matemáticas, que eso también es como bastante interesante. Yo ni siquiera lo había concebido, que hubiera sido hace tanto tiempo que esto hubiera tenido ya como una idea. La historia es una novela tal cual. El escritor es mexicano, aunque tiene un apellido extranjero, que es Hagenbeck, es F.G. Hagenbeck, es mexicano, ha escrito diferentes novelas y diferentes cómics. Entonces el libro sí tiene un tinte de novela fantástica, no es una biografía, explica la vida de Ada relacionada con diferentes temas, da un contexto del lugar en el que vivía, da un contexto de Londres de ese tiempo, cuando pues empezaba todo el desarrollo, todo lo que empezó a hacer Francia también para irse como modernizando, pero al final, bueno, habla de todas las circunstancias que ella tuvo que pasar. Lo que me gusta es que te da una idea de el mundo en el que a veces nosotros podemos vivir. Ella vivía completamente atrapada en dos mundos, en la parte fantástica y en la parte real. Ella muchas veces, y se narra aquí, no sé qué tanto haya sido real eso o pues sea parte del escritor, pero ella se ve como dos personas completamente distintas. Se ve como lo que le llama la encantadora de números, es una voz interna que ella desde muy pequeña escucha, a la que le contesta,
Y por otro lado está pues Ada, la matemática, la persona mucho más racional, mucho más pragmática, la persona que es más organizada, pero dentro de ella aparentemente hay dos personalidades completamente distintas. En otras biografías de personas como genios, por así decirlos, de su época, tienen mucho esta tendencia de que siempre hay una parte como de personalidad que sobresale más que otra, o personalidades múltiples, podríamos llamarlo, pero ella sí lo hace mucha mención. De hecho, muchas cosas que le suceden en la vida fueron originadas por estas dos hadas que ella tenía. Por un lado, la encantadora, que le llamaba su voz interna, que a veces le hacía hacer cosas que ella no recordaba, y por otro lado, pues la persona matemática, la que pues escribía, la que resolvía ecuaciones, todo. Entonces, este libro también nos narra los por ahí deslices que tuvo en su vida. Ella decía que sufría muchos dolores físicos, entonces tomaba mucho alcohol combinado con opio y con morfina, entonces prácticamente un gran tiempo la pasaba prácticamente drogada. Entonces, no sé qué tanto ha influido esta parte en que muriera muy joven, muere bastante joven, aparentemente de cáncer de ovario. Entonces ya no había como nada que hacer. Se presume que los dolores que ella sentía pues era este cáncer que se iba desarrollando en ella. Tuvo 3 hijos, bueno, se casó, tuvo sus 3 hijos, todo. A su primer hijo le puso Byron en honor a su papá, porque ella no la dejaron conocer nada del legado de su padre hasta que fue mucho más grande. Conoció como toda la vida desenfrenada que había tenido su papá, y ella justificó por decirlo de alguna forma, como ese estilo de vida que tenía interno, lo justificó que eso lo había heredado de su papá y que simplemente era una forma de ser que los demás no podían conocer. Eran personas muy pasionales, y al ser tan pasionales, bueno, se dejaban llevar por lo que su pasión les denotara en ese momento. Entonces, Ada finalmente pues muere sin haber pues visto todos los alcances que tuvo su investigación y su estudio. Ella sentía que no había hecho absolutamente nada con su vida, porque la máquina que estaban tratando de hacer, lo que ellos llamaban la máquina analítica, que al final los planos que construyeron fueron de una computadora que nosotros conocemos hoy en día, ella nunca lo pudo llegar a ver, tampoco Charles Babbage lo pudo llegar a ver, pero bueno, es como el precedente de una mujer que hizo cosas impresionantes en las bases para algo que podríamos considerar muchas veces pues muy moderno, como es la programación de las computadoras, pero podemos ver como 200 años incluso antes de que siquiera existiera la idea, ella ya lo había concebido en su mente. En su mente era una posibilidad, era una realidad que las máquinas podrían hacer operaciones y podrían sustituir actividades que el mismo hombre ya podría haber hecho de alguna otra manera. Ella no creía como en que las máquinas iban a dominar al hombre, no, simplemente que iban a hacer herramientas que facilitaran operaciones que nosotros teníamos que hacer en muchos aspectos de la vida. No solo, o sea, nunca lo imaginó como una computadora, pero lo imaginaba cómo aplicarlo a la vida diaria. Bueno, ese es el gran legado que marca Ada. En el libro sí, muchas veces te explican que es muy poco conocida, realmente yo tampoco la conocía. El libro es un libro extraordinario de 237 páginas, cuesta 78 pesos, lo pueden conseguir en cualquier librería, de verdad. Es muy buena esta historia. Obviamente narra como detalles ahí escabrosos de su vida. Se rumora que tuvo un desliz amoroso con Charles Dickens, el escritor. Entonces, bueno, narra como diferentes partes de su vida, cuánto trabajo le costó conseguir lo que ella quería, y cómo en ese tiempo también era complicado, como ahora, luchar por tener una profesión, por ser madre, por ser mujer, por ser esposa, y cómo ella logró a la manera que pudo combinar todas estas facetas, no solamente dedicándose a ser mamá, sino seguir su desarrollo profesional. Entonces creo que es un ejemplo enorme de cómo seguir y persistir por nuestros sueños. Si les interesa saber un poco más de su vida, pueden comprar el libro para que lo lean. Les repito, no es una autobiografía como tal, tiene muchas partes de novela, es una novela completamente, entonces pues van a encontrar esta relación con el mundo de las hadas, de los cuentos, todo, pero vale muchísimo la pena. Entonces se los recomiendo. Déjenme en los comentarios, por favor, si les gustó. Les voy a hacer más recomendaciones de libros de mujeres que me gustan mucho, que narren la historia, y mujeres que han marcado pues nuestro tiempo y que no son tan conocidas.
como deberían ser, ¿vale? Pues muchísimas gracias por haber visto mi video, les mando un saludo y nos vemos en el próximo. Adiós, gracias.